A ver, Francisco, pues ahora sí se puso bueno porque desde la posición de Jesús, pues tú estás para el otro lado, estás extraviado. Solamente un inciso de análisis. Primero, las situaciones de urgencia tienen dos efectos. En los llados democráticos concentran el poder en las manos del Ejecutivo, nada de controles de los legislativos, y el otro efecto más pernicioso es la tendencia a la autocratización. Pero diría que el capital internacional, no tiene ideologías y no tiene patrias. Puede dejar de ser neoliberal a convertirse a neokeynesiano si se necesita salvar sus industrias clave. Por razones que no tienen que ver con el coronavirus, con el COVID, hemos asistido desde hace algún tiempo ya a una fragmentación extrema en las cadenas de aprovisionamiento, que se ha intentado a través de esa otra parte de relocalizaciones posibles y de que no se produjera todo en China. Pero la realidad es que el mercado chino y las cadenas de suministro van a seguir siendo no solamente más dinámicas, sino, por desgracia, es el primer exportador del planeta. Y digo, por desgracia, vamos a asistir a una globalización acrecentada, pero con una nueva forma, porque el capital, repito, no tiene patria y no tiene ideología. Y por lo tanto, lo que si bien parece ahora, en un momento de la pandemia, que los estados están haciendo esos cierres y están haciendo esas especies de centralización y de nacionalización, veamos con el relanzamiento de la economía, por desgracia, cómo la primera cadena de suministro, que es China y sus satélites, llámese Vietnam, llámese Estados del otro lado, no es posible en el modelo de capitalismo actual, de la noche a la mañana, hacer una relocalización o hacer una nacionalización en el sentido de una reindustrialización de cada uno Bien, de los países. Es decir, llámalo neomarxista o llámalo javieriano. bien. La realidad en el análisis es ese, es decir, sin ideología, es una realidad de facto que las cadenas de suministro. Yo me voy a un comentario solo de un libro para el que lo quiera leer, que es del 2015, de un profesor de la Universidad de Oxford, Ian Golding. Se llama The Butterfly Defect, el defecto de la mariposa. How Globalization Creates Systemic Risk. Cómo la globalización crea riesgos sistémicos y what to do about it. Y cómo vamos a ver o cómo vamos a poder Bien, hacer con todo ello. Es bien. decir, este libro es muy interesante porque ya en el 2015 se planteaba esto y se plantea cómo es la siguiente fase de este modelo de cambio, de una expansión que se ha hecho bajo la forma neoliberal y ahora un capitalismo más autocrático, más autoritario, que utiliza a los propios estados para que se pongan al servicio de. Bien, a ver, Francisco, para pasar a, porque se nos está yendo el tiempo, a lo que está sucediendo en Estados Unidos, Francisco, te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué Estados Unidos ahora es el principal foco y un focote, o sea, el principal foco del mundo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Francisco? Pues porque primero se negó la mayor, primero no se quería creer. Trump, en su primer momento, antes del coronavirus incluso, asumió la fórmula maltusiana de hacer vivir a los suyos y dejar morir al resto. No ha sido Trump capaz de articular un orden, una escena en la política universal. De hecho, lo que están haciendo, una política imperial, hoy día son los chinos. Están penetrando reticularmente en el mundo. Estados Unidos, y no digamos la OTAN, ha sido incapaz en relación a Europa a dar una ayuda. Y resulta que ahora los rusos, aliados de los chinos, y sobre todo los chinos, están en Italia, están en España, y no para invadirla, sino con, bueno, entre comillas, sino para, a través de esta red reticular, convertirse realmente en el modelo hegemónico de una nueva geopolítica. Pero no nos llamemos a engaño. Es otro modelo de capitalismo llamado capitalismo de Estado. Bien, bien, es parte también de la guerra de la información que decía Jesús. Jesús, si quieres hacer una réplica muy pequeñita de unos 30 segundos sobre lo que dijo acerca de lo que tú dijiste, Francisco, y te pregunto también esto, a ver, el país más poderoso, estamos ya en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, sin camas suficientes, sin médicos suficientes, bueno, sin poder darle sepultura digna, ya que en Nueva York se están planteando enterrar a los muertos en los parques. ¿Qué está pasando, Jesús?
Sí, mira, ahora sí estoy de acuerdo con lo que dice mi colega en esta segunda parte. Creo que ya nos vamos entendiendo con respecto a que el capital no tiene ideología y tampoco tiene nacionalidad y tampoco tiene convicciones. Y si es, por un lado, capaz de ser crudo, lo es. Y si por otro lado se tiene que hacer neo-keynesiano, lo va a hacer. En eso estoy completamente de acuerdo. Y de hecho me recordé también de este libro, que esta obra clásica de Karl Polanyi, de la gran transformación, en donde justamente desmitifica las guerras mundiales, por lo menos la primera, con el tema de los nacionalismos y justamente tiene que ver más con una lucha de imposición de modelos económicos, ¿no? Sobre todo de los movimientos que reaccionan a la idea del mercado autorregulador de la economía liberal, que decía que es una falacia y justamente el socialismo o el comunismo o incluso las economías fascistas emergen como movimientos de reacción en contra del mercado liberal o del mercado autorregulador, o incluso el mismísimo New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que justamente parece ser que es un poco el que puede convivir de los tres que mencioné, un poco más con la idea del mercado autorregulador, que sigue siendo medio falaz, y de ahí la necesidad de los keynesianismos o neo-keynesianismos de esta época. Roberto, justamente para pasar a lo que mencionabas de la pregunta con respecto a Estados Unidos, cómo la gran potencia mundial está siendo incapaz de lidiar con una pandemia y que la desnuda en cuerpo y alma, es decir, cómo explicarse que una potencia mundial que invierte en promedio 600,000 millones de dólares al año en la industria armamentista, cómo explicar que una superpotencia mundial, la máxima en términos militares, que es capaz de mantener vigilado al mundo desde la vía satelital, desde las flotas marítimas que están en todos los mares importantes de este planeta y que tiene la mayor cantidad de su ejército fuera, la mayor cantidad de bases militares en el mundo, la que es capaz de poner sanciones inmorales a los países que considera no democráticos o que considera un peligro para la humanidad. ¿Cómo explicar que su capital financiera está siendo incapaz de enfrentarse de manera eficiente a una pandemia? Es decir, que no solamente no está mostrando liderazgo mundial o el liderazgo mundial que muestra en las artes militares, no lo está ofreciendo en términos morales y en términos científicos para combatir como líder del mundo que se ha autodenominado siempre, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que no está liderando con asesoría y con ayuda a Europa, Asia, a mismo América Latina, sino que además está siendo incapaz de hacerlo de manera muy mal en Nueva York, porque la misma zona metropolitana de Nueva York casi está teniendo el mismo número de contagios y creo que ya está hasta duplicando los de China, o por lo menos la cifra que menciona China. Por una simple y sencilla razón, o eso me lleva a una pregunta, Roberto. ¿Hasta dónde este modelo del que también hablaba mi colega chino, que ofrece una alternativa de gobierno, hasta dónde nos lleva a plantear las democracias occidentales son incapaces y tienen menor capacidad, valga la redundancia, de enfrentarse a retos colectivos como el coronavirus? Lo digo porque el mensaje que nos está mandando China es que con su modelo central de autoridad, que fue capaz o más capaz de coordinar a los gobiernos provinciales, a las empresas del transporte, a las empresas telefónicas, a los gobiernos municipales para atender de manera inmediata el tema del COVID, que no lo a estamos ver, viendo en las democracias occidentales. Jesús, pero ¿no estarías ahora validando o legitimando la censura y la opresión? Porque pues así callaron al doctor y a muchos doctores en China que denunciaban que el coronavirus, y por eso no nos enteramos a tiempo del mundo, ¿no? ¿No se estaría validando eso? No lo estoy validando. Me refiero como al mensaje que se está mandando en términos de narrativa de hasta dónde un tipo de modelo, valiéndose incluso de estas prácticas, fue capaz de contener la amenaza que representaba la pandemia, y hasta dónde democracias occidentales, o lo que se entienda por democracia occidental, como España, como Italia o como el mismo Estados Unidos, se están viendo muchísimo más lentos, justamente porque tienen que crear consensos, tienen que pedir opiniones, tienen que, valga la redundancia, ponerse de acuerdo, y eso tal vez retrasa más la acción colectiva que se tiene que tomar. Y bueno, y también mira, por ejemplo, Donald Trump ayer mencionaba, en esta semana de abril mencionaba que la Corte había dicho que las elecciones, por ejemplo, en Wisconsin se seguían adelante. O sea, ellos siguen con su maquinaria justificado en lo democrático, que llama al pueblo a llevar unas elecciones adelante cuando Estados Unidos está mostrando cifras de terror. Los mismos consejeros del Consejo de la Ciudad de Nueva York de Salud están diciendo: estamos con el doble de víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre.
es una locura. Justamente eso es lo que nos está orillando a pensar en algunos parques para hacerlos panteón, convertirlos en panteón. Y por lo tanto, pero por otro lado, nuestro presidente sigue pensando en impulsar su agenda propia en lo doméstico, que es seguir impulsando la bandera republicana, pensando en su propia reelección. Y por otro lado, el tema de Venezuela, para desviar la atención de lo que está dejando de hacer al interior de Estados Unidos, Roberto. Bien, yo como soy bien incrédulo, digo, pero yo quiero preguntar, Francisco, ¿y no será a propósito? Porque tú también mencionaste que era así como una mortandad contra los viejitos. A ver, contéstame eso, la réplica que tenías que hacer. Y la tercera pregunta, Pearl Harbor, prepárense para lo peor. En Pearl Harbor, pues como ustedes saben, murieron muchos estadounidenses. En el atentado del 11 de septiembre, también muchos estadounidenses. Escuchar a una autoridad decir esto, ¿es solo desesperación? ¿O decir Pearl Harbor también puede ser un mensaje que haya que analizar? Por favor. Muy rápido. Primero, una cita de James Scott en Homo Domesticus, que dice que el Estado, lo cual la comparto, es una organización de domesticación de una población al mismo nivel que un campo de cría de humanos, y su finalidad, en la del Estado, y más estos tipos de Estado, es asegurar nuestra dependencia máxima moral y psicológica. Uniéndolo a lo último que me has preguntado, hablar de Pearl Harbor, cuando se hablan de cifras, por supuesto que son personas, hasta yo la elevo más, no los 240.000 muertos que decía Trump, sino 300.000 personas, el 0,09% de la población. Todo esto permite este pánico, este miedo jovesiano, lo único que hace es incrementar todas las medidas autocráticas y de control de la población, de esa servidumbre voluntaria que decía Etienne de la Boétie, asumirla a las personas encerrándolas en las casas, que por supuesto tenemos que estar encerrados, pero una cosa es estar encerrados sin olvidar el derecho a la crítica, el derecho a la indignación y el derecho a llevar a los tribunales por los comportamientos en la gestión de estas crisis a todos los gobiernos, sean del signo que sean. Y a los medios de comunicación, creo que Fox News dijo, no les va a pasar absolutamente nada. Pero no me contestaste, Francisco, teniendo las bases militares más avanzadas del mundo y la capacidad de espiar a todo el planeta con los satélites, ¿son tan tontos para no poder controlar? ¿Habría alguna posibilidad de que fuera, pues no a propósito, pero sino así como esa llamada que se filtró de John Kerry, donde dejaban avanzar a Daesh a propósito para darle en la torre a Bashar al-Assad? A ver. Lo único que sé es que en muchas reuniones del Club Bilderberg, en más de una ocasión, eso se puede consultar en Google, y ahí están las distintas ponencias de los distintos encuentros, siempre se ha hablado no solamente de poner situaciones de experimento de una pandemia, sino incluso en sus políticas catastrofistas, decir que ante la superpoblación hay que tomar medidas, y evidentemente hoy las guerras en abierto de grandes potencias no se hacen otro medio de guerras indirectas y a través de interpuestos, pero es que esto para mí es una guerra. Estamos en una situación de, yo llamaría, de guerra biológica, biopsicológica, y veremos cómo transcurre todo esto en esta lucha de élites y de dos modelos de élites a nivel del capital, porque realmente los que siempre perdemos es la población. La población en el sentido de que después de todo esto y de estas reclusiones y de estos modelos de los trabajadores en casa va a haber un incremento de precariado, un incremento de mayor informalidad laboral incluso en el mal llamado primer mundo, una bajada de la calidad del trabajo y del empleo, un incremento de la subcontratación y, por supuesto, grandes bolsas de personas que tendrán que estar subvencionadas con eso que se llama, que hasta los hiperliberales algunos aplauden, que es la renta básica, y que no deja de ser un clientelismo de tener calmados en esos juegos del hambre a una parte de la población que no puede tener ocupación, trabajo, y los que tienen trabajo van a estar en situación de precariado. Si eso es el mejor de los mundos posibles,
Bien. pues me quedo con la crítica del Cándido de Voltaire, que ese no es el mejor de los mundos posibles, sino al contrario, vamos hacia peor y hacia involución. Bien, a ver, Jesús, vamos a la pregunta que todos se hacen y les da mucho miedo. ¿El futuro de Estados Unidos se muere? ¿Estados Unidos como lo conocemos o se salva? Y te lo pregunto porque las cifras son apocalípticas. 20 millones de desempleados, un cuarto del PIB ahora detenido y si pasa el verano hasta el 75%. ¿Se salva o se muere como lo conocemos? Por favor. Pues me parece que desde antes de la pandemia, Roberto, estamos experimentando el ascenso de una superpotencia como lo es China, y estamos también observando poco a poco la venida a menos de Estados Unidos, que parece que cíclicamente va, si no a dejar su lugar como hegemónico, sí por lo menos a tener una hegemonía compartida con China, que es el otro gigante. Incluso desde Destello de las Guerras de Narrativas, el mensaje que mandó China en su narrativa es su capacidad incluso para contener la pandemia, pero además ahora se ha convertido en el proveedor de ventiladores, se ha convertido en el proveedor de mascarillas, de algunos otros insumos relacionados con el tema de la salud, ¿no? Desde medicamentos hasta las asesorías que los médicos chinos están llevando a Europa y a otros rincones del planeta, principalmente a sus estados satélites. Por otro lado, mira que yo consulté este sitio que es una concentradora de encuestas, 538 de la última concentradora de encuestas que hacen sobre la percepción que tienen los estadounidenses de Trump, y les preguntan si están preocupados acerca de la infección, y solo 60% está entre muy preocupado y entre más o menos preocupado, solo 40% es medio indiferente, es decir, 60 contra 40. Pero fíjate qué curioso, a pesar de que el 60% de la población en Estados Unidos en la primera semana de abril del 2020, con más de 374,000 casos de contagios, de los cuales 320,000 son activos y 12,000 muertes ya oficialmente estipulado, cuando se les pregunta que si están preocupados acerca de los cambios que tendrá la economía, 55% está muy preocupado y el resto está de no tan preocupado a más o menos preocupado, sobre todo en el contexto de la aprobación de este rescate multimillonario que aprobó el Congreso y del cual pues Trump ya lo anunció. Pero cuando le preguntan cuál es cómo observa la respuesta que está dando el gobierno de Trump a la crisis del coronavirus, me parece muy revelador que el 48% de la gente lo aprueba, hay 2% de indiferencia y 46% lo desaprueba. Es decir, que Trump en sus cálculos está viendo que a pesar de que está haciendo un muy mal trabajo, el tema de la pandemia lo tiene rebasado y los números lo dicen, no lo dice una ideología adversa a la que Trump promueve. Está rebasado el individuo, la coordinación que hay con los gobiernos estatales es casi nula, y sin embargo la gente, el 48% de la gente aprueba la respuesta que está dando, 46% lo rechaza y 2% es indiferente. Y nada más para cerrar con esta lógica y reforzar la respuesta que te voy a dar a tu pregunta, es que hasta el 86% de los republicanos, en una cuarta pregunta por partidos sobre su apreciación de la reacción de Trump al coronavirus, el 86% de los republicanos que se concentran justamente en estados del centro del país dicen que está súper bien su trabajo, 86%. El 45% de los que se declaran no tener preferencia partidista en los estados bisagra dicen que pues está ok su trabajo, y solamente 19% de entre los demócratas encuestados dicen que está bien. O sea, el rechazo es a la inversa, 80% de los demócratas o de los que votan por el Partido Demócrata dicen que está muy mal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que más allá de lo que objetivamente se pueda apreciar, cuenta muchísimo las percepciones que se vayan a generar a partir de narrativas oficiales y no oficiales, y en ese sentido me parece que no, o sea, sí va a cambiar. Estados Unidos va a dejar de concebirse como la gran superpotencia que sigue siendo, pero va a tener una hegemonía compartida con China, y por otro lado, el mundo está dejando de ver a Estados Unidos como ese gran líder, como esa gran potencia invencible en casi todos los terrenos, al verlo tan vulnerable, empezando por lo que decía yo al principio del programa, su coco, que es el sistema de salud, y que estaba siendo menospreciado en las precampañas, sobre todo los demócratas, por Biden, y que estaba siendo también muy impulsado en este sentido por Bernie Sanders. Y sin embargo, parece que a Bernie Sanders ahora sí le está dando la razón, digamos, el dato duro que es la pandemia. Bien.
Oye, ¿y qué son masoquistas los ciudadanos de Estados Unidos? ¿Cómo explicas eso, Jesús? Pues más que masoquistas, cuando haces parte de toda una ideología y esa ideología la alimentan, la ideología te hace acrítico, la ideología te vuelve ciego hasta cierto punto, y cuando esa ideología te la están alimentando desde la radio, la televisión y el mismo internet, prácticamente es como una plantita, ¿no? La vas regando todos los días hasta que la consolidas, aunque después te vayas a secar, te vayas a marchitar. Y en ese sentido me parece que la población estadounidense tiene dos combinaciones. Tiende a ser muy religiosa, tiende a no ser tan estudiada y tiende a ver mucho la televisión y los medios tradicionales, Roberto, y eso me parece que ha sido un caldo de cultivo para que los showmen como Donald Trump tengan mucho éxito en generar percepciones positivas, a pesar de que su trabajo objetivo no sea lo eficiente que beneficia a esa población misma que lo apoya. Claro, pues con $1,000 que les va a dar a cada ciudadano por ser ciudadano, pues imagínate. Bueno, ya nos vamos, Francisco. ¿Estados Unidos se cae o se salva? Y si se cae, ¿qué le pasa a China? Porque es el principal comprador. A ver, venga. Son como esas figuras de la mitología griega que se apoyan la una a la otra, Fobos y Deimos. Los sostenedores de la deuda pública norteamericana son China. Es que parece que seguimos hablando de países como entes soberanos, y lo que están detrás de los estados son los intereses de élites que a veces no son tan distintas. Los Rockefeller y los Rothschild, por poner un ejemplo, o los Soros, son los grandes apoyadores de la China de Xi Jinping por los intereses que tienen allí. ¿Y son norteamericanos? Sí. ¿Quieren el bienestar de su país? Quieren el bienestar de sus carteras patrimoniales y de sus carteras de inversión. Por lo tanto, yo lo que siento es que... O sea que, Francisco, lo que dices es que pues, Partido Comunista, pues nada naranjas, ¿no? Sino que ahí están también los Rothschild. He dicho antes cómo en la formación del China National Bank contribuyó el Chase Manhattan y cómo capitales del sionismo, bueno, sin ir más lejos, el puerto de Haifa, por poner ya un caso, el puerto de Haifa en Israel, eso de que dicen Israel aliado ciego de los Estados Unidos, pues Israel ha dado una concesión a China para la utilización del puerto de Haifa. Es decir, las ideologías sí para acallar a la ciudadanía, pero en cuanto al capital, repito lo que dije al principio, el capital no tiene patrias ni el capital tiene ideologías, el capital tiene interés, interés, interés. Oye, Francisco, y si cayera Estados Unidos junto con China, pues le beneficiaría a la India, a Brasil, a Sudáfrica, a todos los países emergentes, ¿no? La interconexión del capital, todos estos capitalistas, estas familias que he dicho antes, de finales del 19, principios del 20, que estaban establecidas en Bagdad, sefarditas de Bagdad, los Asuns, que luego se fueron a Bombay y de Bombay pasaron a China, todo esto está interconectado en un sistema, y además el modo de producción de las fábricas en el siglo XXI, las cadenas de producción, es por mucho de relocalizaciones, aprovechando la caída del yuan, Xi Jinping ha comprado empresas extranjeras, mayor participación de empresas extranjeras, con lo que somos más dependientes los occidentales ahora, después de la crisis de las cadenas de producción china. Y luego, si lo unimos a la caída de los precios del petróleo, está beneficiando diariamente cientos de miles de millones a la economía china, un petróleo que está entre los 20 y los 30 dólares barril, y sí ha desplazado totalmente a lo que se había convertido Estados Unidos como primer productor de petróleo a través del fracking. Es decir, los intereses del capital son como el monstruo Leviatán, no miran ni a nacionales ni a internacionales, miran sus propios intereses. Bien. Jesús, nos vamos, nos queda un minuto. Me gustaría que pues cerraras ahí con broche de oro, por favor, tu conclusión. Adelante. Sí, claro, querido Roberto, esto que dice el compañero de el Leviatán, cómo desde Tomás Hobbes se estipula, y esto no ha cambiado mucho a pesar de los siglos, de que cuando la gente tiene miedo a ser devorada por el mismo hombre, firman un contrato social y somos capaces los seres humanos de renunciar a nuestras libertades
y de apretarnos el cinturón en aras de procurar seguridad, y esa seguridad te la da esta cosa llamada Estado, que se puede convertir en un leviatán, en un monstruo de muchas cabezas, cuando le das tantos poderes. Por otro lado, esto mismo que decía Polanyi en La Gran Transformación, como a la idea del mercado autorregulador, que la define como falaz, le surgen estos movimientos de reacción, el New Deal, el socialismo y los fascismos, y cómo particularmente en el caso de los fascismos, la gente está dispuesta a renunciar a su pensamiento crítico, a sus propias libertades, que en eso se traduce el fascismo, en la rudeza para reprimir a sus pueblos, a cambio de seguridad económica y física. Y por último, esto que estamos viendo, por ejemplo, en países como Italia o como España, en Europa en general, pero particularmente en estos dos, la gente, en la medida que está viendo que la amenaza de la pandemia se vuelve real, nuevamente vuelve a ceder, digamos, la batuta al Estado, para que el Estado, a partir de su discurso policial, pueda justificar cualquier tipo de represión en aras de justificar que está luchando para disminuir la amenaza que representa la pandemia. En ese sentido, Roberto, sí, estoy de acuerdo, el capital no tiene ideología, no tiene lealtades, pero también es cierto que el capital no podría hacerlo solo sin la ayuda del Estado, porque finalmente el Estado es el que legítimamente le hemos cedido el poder para regular nuestra conducta, y lo estamos convirtiendo en un leviatán, y la prueba está de que el Estado está de regreso. Y luego si le pones corruptos, pues ya, se acabó. Gracias. Peor. Abrazos, Jesús, abrazos. Y excelente programa, de verdad. Ojalá se los recomiendes también a tus estudiantes y a todo el mundo, porque nos ilustró completamente de lo que está pasando. Gracias. Gracias, Francisco. Un abrazo, Jesús. Dos perros, un gato y una tigresa. ¿De qué hablo? Pues son las otras víctimas del coronavirus. Esto parece realismo mágico. De un murciélago chino brincó al tímido pangolín, y de este amante de las hormigas al ser humano. Y ahora parece que del ser humano al perro, al gato y a los tigres. Aún no se sabe bien si esto los pueda matar o contagien de regreso a los hombres. De hecho, nada se sabe. Tiene 3 meses. Los científicos están sorprendidos. Lo único que se sabe es que una tigresa le dio tos seca en el zoológico de Nueva York. Le hicieron la prueba y dio positivo por coronavirus. Media docena de tigres y leones también tienen tos, pero esos no han hecho la prueba. En Hong Kong, 2 perros, una pomerania y un pastor alemán, y un gato. En Bélgica, otro gato, sospechoso. En China fueron al grano, le metieron el virus a varios animales y dicen que se replica muy mal en esos animales. El gato y el hurón parece que sí le gusta el virus. Bueno, eso dice Xi. Buenas noches.